Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, se te escucha Hola. bien. Me tenía que sacar el audio de la compu. Sí, se escucha, se escucha. ¿Cómo le va? Yo se escucho bajito, a ver, ahí. A ver, ahí, ahora sí. No podía prender la cámara, esas cosas de la tecnología. Ahí está. Y ay, me había agarrado la desesperación y apretaba y no había caso. Bueno, vamos a esperar un ratito, que somos pocos. A ver si sumamos. No, somos muy pocos. Igual falta todavía. Yo porque me adelanto. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 14, vamos a empezar a ver el punto 1 y el 2. Así, no sé si han leído algo, si pudieron ver las preguntas. Ahora que se sumen más compañeros, yo mientras les voy a ir tomando lista. Analia, ¿yo te puedo hacer una pregunta de otra cosa, no de esto que vamos a hablar hoy? Sí, a ver si puedo. Cuando hace referencia al comienzo de la unidad 1 sobre el derecho privado, menciona que, bueno, que busca tutelar los intereses de los particulares o digamos que serían todas las normas que regulan las relaciones entre las personas y en las relaciones con el Estado cuando éste actúa como particular. Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo de eso? Porque no... Igual eso lo van a ver cuando vean. Alguien dijo algo, no. Lo van a ver cuando vean otras materias que más adelante que vean la función del Estado. Pero una cosa es el Estado, valga la redundancia, como Estado propiamente dicho, y otra cosa es cuando actúa a los efectos de un particular. O sea, que la relación contractual es como si fuese un particular y no con el Estado, no con la administración pública. A ver si a alguien se le ocurre algún ejemplo. Como si fuera una persona jurídica, no sé, un municipio. No es una persona jurídica, pero es un sujeto de derecho como un particular. Funciona el Estado como particular y no como función estatal, administración pública. Esa es la diferencia. No se me ocurre ahora un ejemplo en donde tenga una relación contractual, en donde no ejerce un poder público, por ejemplo, no sé, que el Estado compre, no sé, computadoras. En ese caso hay una relación contractual entre dos sujetos de derecho, pero no hay una relación de Estado y ciudadano, o sea, o de una administración pública que brinda salud, por ejemplo. ¿No? Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta sobre la unidad 6? Espera que la busque. Unidad 6, sí. Era sobre uno de los títulos que había ahí, que era sobre la teoría de la apariencia, porque la verdad que no la pude entender. Ah, la doctrina de la apariencia, ¿eso no lo vieron? La de los actos propios, la doctrina de la apariencia, ¿eso no lo vieron en clase? La verdad es que no me acuerdo haberlo visto, y si lo vi, la verdad es que no lo pude entender tampoco. Bueno, después, no sé si alguien no sé si está en el libro de Rivera, la verdad que no recuerdo. Son todos principios que se refieren al ejercicio de los derechos, ¿no? El principio de buena fe, los actos propios, que nadie puede ir en contra de sus propios actos. Si querés después lo veo, a ver si está en el libro, como para, no sé, ¿vos lo leíste de Rivera? Sí, profe, yo lo saqué en realidad del libro y mismo de Y la no lo unidad, dentro de la unidad 6. Bueno, después me fijo y cualquier cosa recordame y te explico a ver qué dice ahí para no confundirlos y a ver a qué se refiere con el tema de la doctrina de la apariencia, porque a veces es muy cortito. Ahora también hay ustedes traten de, si tienen clase de ese tema, de esa unidad, de verlo lo más... a ver, no quiere decir que no se le pueda llegar a preguntar, pero si no lo damos en clase generalmente es porque no lo van a ver en otra materia
o no están, o sea, o hay cosas más relevantes que no pueden dejar de saber. Esto lo van a ver en otras materias, los principios procesales de derecho, la buena fe, todo eso, sobre todo en contratos, van a ver todos esos principios que es donde se aplican. Hagan hincapié, porque es un montón y es largo, hagan hincapié en los temas que más se dan en clase. Eso no quiere decir que sepan todo y que traten de entender todo, pero entiendan bien lo que nosotros le decimos que es importante. Yo fíjense que ahí les di unas preguntas para las unidades de hoy. A ver, todo es importante, pero generalmente lo que uno les da como preguntas o como práctico es lo que no pueden dejar de saber, ¿sí? Que es lo más importante de esas unidades. Después, Franco, lo leo y si no me mandas en el WhatsApp te explico, o te busco y te mando un mensaje, o la próxima clase se los explico para que todos lo entiendan, a ver qué es lo que dice Rivera con respecto a esto. O en la clase, si lo vieron en clase y alguien lo recuerda, para no explicar toda la teoría. Genial, profe. No, era más que nada por el tema de que no se tomen el examen, pero si vos decís que no es un tema tan principal o tan así central, no hay drama. Son temas que los van a ver en contratos. Lo mismo que, por ejemplo, hoy vamos a tocar un montón de temas, pero cuando hablamos de la extinción de la persona humana, el fallecimiento, ¿dónde van a ver esos efectos que tiene el fallecimiento de la persona cuando vean sucesiones? ¿Sí? Cuando vean sucesiones, ahí pero hay puntos que tienen que saber en esta materia, que es lo que vamos a ver, pero después en sucesiones van a ver todos esos efectos que hoy mencionamos muy someramente, ¿sí? Bueno, alguna otra, y si no, bueno, si hay puntos que les ha dado otros docentes, también le pueden preguntar para que les expliquen. El otro día vi que estaban preguntando ahí posesión de Estado, que estaban medio mareados con el tema de la posesión de Estado, y bueno, después la doctora Garate les explicó que seguramente ya dio el tema, el tema de la posesión de Estado, y lo tienen que comparar con el tema del título de Estado, ¿no? Una cosa es tener el título y otra cosa es la posesión. ¿Alguna otra cosa? No somos muchos, pero somos más. A ver. Bueno, yo les decía que les había dejado unas preguntas que por supuesto no eran un trabajo práctico, ni tampoco son obligatorias. Ayer no tuvieron clase, así que no. Yo hablé con el doctor Trobo con esto de la inquietud de ustedes de cómo podía llegar a ser el examen escrito. Así que bueno, él seguramente les vaya a dar un simulacro, si le podemos llamar de alguna manera, de parcial, como para que ustedes tengan en cuenta cómo va a ser el día del examen, ¿sí? Seguramente va a ser alguna pregunta práctica, como esos casos, o sea, como los casos prácticos que están haciendo, ¿sí? Los trabajos prácticos, ya le digo que seguramente van a ser más sencillos. Si hay alguna pregunta conceptual, también puede ser. En otras veces se ha preguntado, bueno, elija un tema y desarrolle, ¿sí? O elija un tema de estos tres y desarrolle. Pero que algún caso práctico seguro que es capaz que los que más los descoloca a ustedes. Ahora, sabiendo lo conceptual, tienen que hacer el caso práctico, lo tienen que saber. Ustedes me dirán, bueno, hoy hicimos unas preguntas, pero lo que yo quiero lograr con que respondan esas preguntas es que ustedes empiecen a desarrollar, ¿sí? Con conceptos jurídicos, porque ustedes lo leen, una cosa es decirlo y otra cosa también es escribirlo. Entonces, cuando están escribiendo, quedan ahí o de memoria, o si no se acuerdan una palabra, no siguen, o no saben qué poner. Entonces, en el caso práctico es lo mismo. Si ustedes tienen los conceptos, ¿sí? Cuando entienden el caso, vuelcan esos conceptos que ustedes tienen. Ahora vamos a ver las preguntas, pero bueno, ahora vamos a ir desarrollando. Pero si hay un caso práctico en donde se habla, por ejemplo, de si la muerte pudo ser probada con, supónganse, yo una pregunta les hago, ¿cómo se prueba la muerte de una persona? Acreditación jurídica. Yo les digo, si no tengo el acta de defunción o el certificado de defunción, ¿se puede probar la muerte de otra manera? O esta persona probó la muerte trayendo 5 testigos, supónganse, porque en el lugar donde vivía no había registro civil y no hay, por lo tanto, expedición de partidas.
¿Pudo haber probado judicialmente la muerte con esos 5 testigos que trajo? Entonces ustedes me dirán, si ustedes leyeron y lo conceptual lo saben, van a poder decir sí o no y por qué. ¿Me explico lo que digo? Que desarrollando estas preguntas quizás después les salga en el parcial lo práctico. Si no, medio imposible. Bueno, vamos a empezar entonces con la unidad 14. A medida que vamos llegando al tema de las preguntas, si alguien quiere desarrollarlo, lo desarrolla, y si no, lo desarrollamos entre todos y lo van viendo. En esta bolilla o en esta unidad, fíjense que van a ver, esperen que ahora me mezclé. Bueno, está titulada Extinción de la persona humana, y van a ver el punto 1, que es la muerte, ¿sí? La extinción, como la muerte como hecho jurídico, irreversible y extintivo de la persona humana y del sujeto de derecho. El segundo punto que vamos a ver hoy también habla de ausencia, y el tercer punto habla de la presunción de fallecimiento. No confundan la ausencia o simple ausencia o ausencia simple, como digan los libros, la bibliografía que ustedes lean, no confundan la ausencia con la presunción de fallecimiento. Sí, son 2 institutos distintos. Hoy vamos a ver uno, seguramente la semana que viene ven el otro, y tienen finalidades diferentes, ¿sí? Entonces, no los confundan, son cosas distintas, porque esto sí se les suele preguntar, y ustedes hacen una mezcla e inventan algo nuevo y lo confunden, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de muerte, ustedes van a ver que, bueno, que en otras legislaciones antiguas eran varias las causas que podían llevar a la muerte, jurídicamente hablando, de una persona. En primer lugar, la muerte propiamente dicha, ¿sí? La muerte natural o biológica de la persona. La esclavitud también privaba a esa persona. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del pater familia, de los acreedores que tenían derechos sobre la persona del deudor? ¿Sí? Entonces, durante la época de la esclavitud también se hablaba de muerte porque la persona no gozaba de derechos ni civiles ni políticos. Y también se hablaba de la muerte civil, ¿sí? ¿En qué casos? La muerte civil, en los casos de profesión religiosa, ¿sí? Estas personas que ingresaban en comunidades religiosas y hacían votos de obediencia, pobreza y castidad. Y también los penados con condenas perpetuas. Entonces, estas personas no tenían tampoco derechos civiles ni derechos políticos, se les extinguían todos estos derechos, incluso si estaban casadas se extinguía el matrimonio, si tenían bienes se hacía la apertura del sucesorio, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de muerte civil, hablábamos de una persona viva, ¿sí? Pero que no tenía, o sea, civilmente estaba muerta y no tenía derechos civiles ni políticos. Actualmente, en nuestra legislación, si ustedes ven el artículo 93, se refiere solamente a la muerte natural, y nos dice que la existencia de la persona humana termina por la muerte. En el código anterior, en el Código de Vélez, el artículo 103 refería a esta muerte civil que yo les digo, obviamente negándola así en forma negativa, y decía que no tendrá lugar la muerte civil en ningún caso, ni por pena, ni por incorporarse la persona a una comunidad religiosa. ¿Qué hace el legislador? Como dice, ¿para qué vamos a decir que algo no existe o que no está más o que no se aplica? Directamente la sacamos del código, ¿sí? ¿Para qué vamos a utilizar un artículo diciendo que la muerte civil no se va a aplicar en nuestra legislación? La sacamos y dejamos en el 93 solamente la muerte natural, que es la que se va a aplicar como fin de la existencia de la persona. Entonces, ustedes vieron el comienzo de la existencia de la persona humana en el artículo 19, cuando hablaban de que el comienzo de la persona humana es con la concepción, ¿sí? Ahí vieron cuando es la época de la concepción, el embarazo, ¿sí? Cuando todo el comienzo de la existencia de la persona humana, y en el 93 llegamos al fin de esa existencia que va a estar dado por la muerte. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué importancia tiene la muerte? Si total fallece la persona y no tiene ninguna relevancia si la persona ya no vive más. Bueno, para el derecho, ¿sí? para jurídicamente hablando,
la muerte trae aparejada un montón de consecuencias jurídicas, ¿sí? Un montón de consecuencias importantísimas para el derecho. Entonces, ¿por qué? Porque la muerte va a poner fin a la vida del hombre y con esto va a alterar, ¿sí? Todas esas relaciones jurídicas que estaban constituidas en cabeza de ese causante. ¿Sí? Cuando hablamos de causante, nos referimos, quizá algunos ya trabajen en estudio jurídico o hayan tenido alguna sucesión en mano, ¿sí? Causante es la persona difunta, el fallecido. Entonces, con la muerte, no solo se pone, o sea, se le da fin a la vida de la persona, sino que se van a alterar, se van a modificar un montón de relaciones jurídicas de las cuales formaba parte este sujeto o este causante. Relaciones jurídicas, las cuales ya vimos, ¿se acuerdan? Situaciones jurídicas unisubjetivas, como los derechos personalísimos, esto de el derecho a la propiedad, o los derechos reales, y las relaciones jurídicas propiamente dichas, las situaciones jurídicas intersubjetivas entre dos o más personas. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Bien, entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, estos efectos? Hay un montón, ¿sí? Un montón de efectos jurídicos de suma importancia. En primer lugar, se extingue la persona. Se extingue la persona como sujeto de derecho. Se van a terminar o se van a concluir todos esos atributos inherentes a la persona que ustedes ya conocen, ¿sí? El nombre, el domicilio, la capacidad, etcétera. Esos también terminan, ¿sí? Ya no existe más la persona, el nombre, el domicilio. Se extinguen esos derechos personalísimos que ustedes ya vieron, el derecho a la vida, el derecho al honor, todos los derechos el derecho a la dignidad, a la integridad física, a la salud. Todos esos derechos personalísimos, ¿se acuerdan que cuando ustedes seguramente vieron las características, dijeron que eran innatos, ¿sí? Porque nacían con la propia persona, en el momento de su concepción, y que también eran vitalicios? ¿Qué querían decir con eso? Que iba a durar durante toda su vida, y se extinguían cuando la persona fallecía, o cuando se extinguía la persona humana, ¿sí? Entonces, se extinguen estos derechos personalísimos. Con respecto a los derechos de familia, bueno, se termina el matrimonio, ¿sí? Y el cónyuge supérstite, es decir, el viudo o la viuda, recupera esa aptitud nupcial, o sea, se puede volver a casar. También se extingue dentro del derecho de familia la responsabilidad parental, sí, que tiene un padre con respecto a sus hijos menores. Con respecto al derecho laboral, se extinguen las relaciones o los contratos laborales, salvo alguna indemnización que quede por cobrar y que pase al patrimonio del causante y que luego sea heredado por sus causavientes, ¿sí? Pero en principio esa relación laboral entre empleador y empleado se extingue. Pueden nacer derechos como por ejemplo a cobrar un seguro de vida, ¿sí? Entonces nacen nuevos derechos. Se va a terminar el usufructo. Con respecto a los bienes patrimoniales, se van a transmitir a sus herederos, ¿sí? Entonces, en materia sucesoria, que es muy importante, todo el derecho sucesorio, cuando hablamos de fallecimiento de una persona, en materia sucesoria es el momento, el fallecimiento, la extinción de la persona, es el momento en el cual se va a producir la transmisión de los bienes a los herederos, ¿sí? Se van a transmitir los créditos, como así también las deudas, las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones también se transmiten. Supónganse, si yo compré una casa y tomé posesión, me muero, mis hijos van a heredar esa casa, pero si yo debo cuotas, van a tener que seguir pagando las cuotas, ¿sí? Entonces se transmiten las deudas. Salvo esas obligaciones llamadas intuito personae, ¿sí? ¿Saben lo que son las obligaciones o los derechos intuito personales? Los que están íntimamente relacionados con la persona. Supónganse, yo tengo, por mi profesión, clientes y causas judiciales. Son intuito personae porque yo soy la abogada. Si yo fallezco, mis hijos no van a heredar esas causas y las van a tener que seguir, ¿sí? O lo mismo si yo celebro un contrato o un pintor famoso, ¿sí? Celebra un contrato para pintar un cuadro y se muere, esa obligación no se hereda. ¿Por qué? Porque el pintor famoso
es el padre, supónganse, ¿no? Que es el que fallece, pero esa obligación es intuito personal, está íntimamente relacionada con esa persona. Entonces, esas obligaciones no se van a heredar, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta acá? Entonces se entiende que la muerte va a llevar aparejada un montón de consecuencias de carácter jurídico, ¿sí? Donde va a tener mucha importancia el derecho sucesorio, ¿sí? El derecho de sucesiones. Por eso es tan importante que ustedes sepan cuándo se produce la muerte de una persona, que es la que va a extinguir la vida y a la persona como sujeto de derecho, pero que va a hacer nacer un montón de obligaciones o derechos posteriores, ¿sí? Derechos sucesorios, este derecho a cobrar un seguro de vida, ¿sí? Las obligaciones a cumplir con deudas que existían, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso, la importancia de conocer el artículo 19, que habla del comienzo de la existencia. Estamos hablando de la persona humana, yo les digo persona, pero sepan que es de la persona humana. Después van a ver cuando vean personas jurídicas, cómo se extingue la persona jurídica, obviamente no se va a morir, ¿sí? Entonces, con el artículo 19 parten desde el comienzo de la persona humana, con la concepción, que es sumamente importante, establecer cuándo, ¿sí? La persona humana es concebida, que ya lo habrán visto, y el fin de la existencia de la persona humana, que también lo que tenemos que establecer es cuándo se produce la muerte, ¿sí? Entonces, para poder precisar cuándo concluye la existencia de la persona humana, es necesario definir el concepto de muerte, ¿sí? Porque dijimos que era con la muerte, el cual no va a estar dado, o esa definición o ese concepto, no va a estar dado por el derecho, sino por la ciencia médica, ¿sí? Acá necesitamos de la ciencia de la medicina, que es la que va a establecer mediante qué parámetros o mediante qué protocolo podemos establecer que una persona se encuentra fallecida, ¿sí? No lo vamos a decir nosotros, ni tampoco, como vamos a ver ahora, lo vamos a comprobar nosotros, ¿sí? Acá ustedes van a tener que tener en cuenta quién va a comprobar la muerte y cómo podemos los abogados probar la existencia de la muerte, que son dos cosas distintas, ¿sí? Por eso yo en la pregunta les puse cómo se prueba la muerte de una persona, acreditación jurídica, ¿sí? Una cosa es la muerte comprobada, sí, que la va a establecer un médico. Fíjense que el 94, el artículo 94 dice, esperen que me fijo acá un chat, porque yo me olvido. Buenos días, buenas tardes, más que buenos días, pero bueno, buenos días. Yo les puse acreditación jurídica. El 94 que nos dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos de cadáver, ¿sí? Acá se requiere que un médico certifique la muerte de la persona, ¿sí? No es lo mismo hablar de la comprobación que de la prueba de la muerte, ¿sí? Son dos cosas distintas. Por un lado, como es un hecho biológico, ¿sí? La muerte, su efectiva comprobación corresponde a la ciencia médica, ¿sí? Es el médico el que va a tener que establecer frente a un cadáver, porque vamos a necesitar de un cadáver, de un corpus, es el médico el que va a establecer o que va a comprobar la muerte de esa persona. Acá remite a la ley de trasplante de órganos. Si ustedes, creo que en Rivera habla, no sé si tiene la actualización. ¿Vieron ustedes la ley de trasplante de órganos cuando vieron Personalísimos? No, profe, no. Sí, no sé si algún video, profe, del doctor lo habla eso, porque es una bolilla del doctor Pelle, que son videos que están en el campus. Porque yo vi que ¿pudieron ver los videos del doctor Pelle? Miren que son súper importantes los videos y las unidades. Sí, yo en mi caso particular la unidad la estoy leyendo junto al libro de Rivera con el código. Bien, pero los videos no los tienen. ¿O sí, los tengo, pero tengo que tener el tiempo necesario. Que los escuchen es problema de ustedes, pero los tienen. Sí, están en el campo, están. Bien, listo, lograron acceder a los videos. Si después los escuchan, los miran o no, bueno, eso no importa. Así importa, pero eso depende de ustedes. Pero por lo menos que los tengan, ¿sí? Bueno, ahí en la ley de trasplante de órganos, que ya la habrán visto más a fondo,
van a ver que antes, en la 24.193, que después porque se ha reformado, se ha modificado, se modifica por la 26.066, ahí en los artículos 23 y 24 establecía pautas y requisitos que iba a tener en cuenta el médico al momento de determinar la muerte o el fallecimiento de una persona, ¿sí? Incluso hasta hablaba de 2 médicos, ¿sí? Pero esto eran los efectos específicamente para la ablación de órganos. Actualmente la ley 27.447 del 2018, ahí establece que suprime este artículo 23, que era más riguroso, la ausencia de respiración, la ausencia de reflejo, no sé, decía un montón de cositas, lo suprime y dice que el diagnóstico de muerte, ¿sí? se va o va a estar conformado por los protocolos del Ministerio de Salud y el INCUCAI. Entonces, es el médico, como les decía yo, el que va a comprobar la muerte de la persona, frente o teniendo en cuenta frente al cadáver, ¿sí? Al corpus. Una vez que comprueba la muerte, ¿sí? Ya les digo, por estándares médicos, no vamos a ir nosotros a decir si está muerto o no está muerto. Una vez que el médico comprueba la muerte, ¿sí? Va a hacer un certificado de defunción. Ese certificado de defunción, que tendrá requisitos especiales también de la medicina, tendrá que poner datos, la hora, la causa, ¿sí? Generalmente vieron que dice paro cardiorrespiratorio, pero bueno, pondrá otras causas, ¿sí? Entonces, una vez que tiene ese certificado de defunción, se inscribe en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ¿sí? Y este registro va a su vez a expedir un certificado, el certificado médico se inscribe, ¿sí? No sé si lo dije bien, el certificado médico, el que hace el médico, se inscribe en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y el registro va a expedir lo que llamamos certificado de defunción. ¿Sí? Una cosa es el certificado médico, que acredita el fallecimiento, y otra cosa es el certificado o el acta de defunción, que vamos a tener que van a tener las personas, los herederos, los familiares, ¿sí? Que ese certificado de defunción o el acta de defunción es el que nos va a servir a nosotros como profesionales del derecho para probar o como medio de prueba, ¿sí? del fallecimiento de la persona. ¿Sí? Por eso yo les preguntaba cómo se prueba la muerte. No sé si ustedes contestaron y qué pusieron, si alguno quiere compartir. Yo puse certificado de defunción. Bien. No otra cosa. Bien, en virtud del artículo 96, ahí tienen que leer el 96, para esto tienen que leer de 93, 94, 95, habla de la muerte. Después del 96 al 99 van a tener que leer para ver la prueba. Y cuando veamos ausencia, del 79 al 84. ¿Sí? Si los quieren anotar, para tener todos esos artículos. Entonces, está bien lo que dice acá, no sé si habló Gabriela o qué, no, Marcela. El certificado de defunción. Ahora son digitales, vieron que ahora es con un código de barras, antes se hacían, o sea, eran como estaban hechos a mano y les daban una copia legalizada de los libros que tiene el registro, ¿sí? El registro va a tener libros especiales, ya lo van a ver igual cuando vean protocolos y cuando vean escrituras públicas, pero tiene libros, uno de defunción, uno de nacimiento, uno de matrimonio, ahora tiene lo de las uniones convivenciales, y todos los registros, y ahí se va anotando todo. Entonces, el artículo 96 nos dice que la muerte, al principio nos habla del nacimiento, que quizás ya lo hayan visto, pero después nos dice que la muerte de las personas fallecidas en la República Argentina se prueba con las partidas del registro civil. Son estas actas o estos certificados de defunción, ¿sí? Entonces, esto es lo que prueba jurídicamente la muerte de la persona, ¿sí? Si nosotros tenemos que presentar algo en un expediente, ¿sí? en virtud de una cuestión procesal, no vamos a acompañar ese certificado médico que hizo el médico al momento de constatar o comprobar el fallecimiento. Vamos a acompañar la partida que expide el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ¿sí? En el caso de que la persona hubiera fallecido en el extranjero, el 97 nos dice que se va a aprobar con los instrumentos otorgados en ese país, ¿sí? Es una cuestión de derecho internacional.
Entonces, en virtud de lo que digan las leyes de ese país, se van a aprobar con esos certificados, los cuales deben estar legalizados, autenticados, ¿sí? Depende del país donde haya fallecido y depende de la norma internacional que tengamos que aplicar. Eso lo van a ver el convenio no. privado. Una consulta puede ser, Sí. Entonces muertes naturales en el momento que una persona muere y tienen certificado médico, y muerte civil es cuando ya está inscrito en el Registro Nacional de las Personas y asentado la muerte. No, nosotros solamente hablamos de muerte, ¿sí? La muerte va a ser, o sea, y el código ni siquiera nos exige la causa, ¿sí? Perfecto. El código ni siquiera nos dice si es, o sea, en materia de derecho, ¿no? No nos dice si fue por un accidente, si fue una muerte natural, si fue un suicidio, si fue por acción de un tercero, por un homicidio, ¿sí? A la ley no le interesa, salvo, bueno, que ustedes quieran plantear una cuestión penal o una cuestión de mala praxis, eso aparte. Pero en principio la ley que dice muerte, ¿sí? En virtud de los estándares médicos, el médico comprueba que falleció, entonces ahí se considera el fin de la existencia de la persona. Cuando hablamos de muerte civil, era otra cosa, ¿sí? Es esta muerte que la persona sigue viviendo, por eso no lo confundamos, capaz que porque hablamos de registro civil, pero no tiene nada que ver. No, profesora, yo de chusma, porque empecé a leer lo que se iba a ver y demás, y estuve buscando información y me apareció eso, por eso le preguntaba. Esto es muerte, ¿sí? Perfecto. Muerte natural. Después van a ver ustedes, bueno, no los quiero confundir. Un supuesto muy particular, que lo van a ver ustedes y capaz que lo vean cuando vean presunción de fallecimiento, es el supuesto del artículo 98, la segunda parte, ¿sí? Que era similar al antiguo artículo 108, ¿sí? Del Código Civil, no se confundan, el 108 era del Código anterior, pero es similar la norma y nosotros decíamos en los casos del 108, ¿sí? Bueno, ahora vamos a decir del 98, segunda parte, es como más complicado. En estos casos, pues yo les dije que para que el médico pueda comprobar la muerte, se requiere de un cuerpo, ¿sí? De un cadáver, ¿sí? ¿Qué pasa si no tenemos cadáver, ¿sí? Porque una persona no pudo, o sea, no se puede encontrar ese cadáver, o porque no puede ser identificado, ¿sí? En esos casos, el juez, ¿sí? El juez, no el médico, el juez puede tener por comprobada la muerte, ¿sí? Y disponer que se inscriba en el registro esta defunción o este fallecimiento de la persona, pero tiene que darse un requisito muy importante, que la desaparición se hubiere producido en circunstancias que la muerte deba ser tenida como cierta. ¿Qué quiere decir esto? Que son solamente en los casos de certeza de muerte, ¿sí? El Ara San Juan, por ejemplo. El Ara San Juan, no son los... Bueno, fíjense que tiene que ser, o sea, no lo confundamos con presunción de fallecimiento, por eso después lo van a ver cuando vean presunción. Pero en estos casos no tiene que haber duda, ¿sí? Tiene que haber certeza. Por ejemplo, si hay una persona sola adentro de un inmueble, el inmueble se incendia, ¿sí? Y se encuentra un solo cuerpo totalmente incinerado y había una sola persona, ¿sí? El juez puede decir con certeza que esa persona es la que encontraron el cadáver o ese cuerpo incinerado que no se puede identificar. ¿Se entiende? Y hay un tiempo en el caso de desaparecidos. Yo recuerdo en un juicio a la Junta cuando dijeron no están vivos ni muertos, están desaparecidos. Claro. Dijo uno. Eso lo van a ver cuando vean, ya les digo, cuando vean el tema de la presunción de fallecimiento. Eso es presunción. Sí, en donde cumpliéndose la presunción. Por eso les digo que no se confundan con los institutos. Eso ya lo van a ver, en donde se cumplen determinados requisitos de tiempo o circunstancias de hecho, en donde si cumplimos con esos requisitos, el juez puede declarar la muerte presunta de la persona, ¿sí? La presunción de fallecimiento. Por eso lo van a ver. En este caso del 98, que seguramente lo reiteren, se da cuando hay certeza. Por ejemplo, en este caso, en donde el cadáver no se puede identificar. O, por ejemplo, en el caso de que, supónganse, hay un buque en aguas congeladas, no sé, supónganse, se cae una persona,
¿sí? Las vemos que se caen. No podemos encontrar el cuerpo, pero las aguas están heladas, ¿sí? Y el juez puede tener certeza de que la persona no pudo haber sobrevivido ahí, ¿sí? De que ninguno puede sobrevivir en esas aguas más de 5 minutos. Si la persona se cayó y no encontramos el cuerpo, puede haber certeza de que haya desaparecido, pero de que está muerto, ¿sí? Por eso el de Lara San Juan es relativo, porque lo que se busca para presumir, para lograr una presunción de fallecimiento, hay un tiempo de búsqueda del cadáver, ¿sí? Ustedes ya van a ver que la persona desaparezca por 3 años, o que si era en un buque o en un avión, tiene que cumplirse un plazo más cortito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, presunciones de fallecimiento también son en los casos de los barcos, de los buques pesqueros, ¿sí? Todos esos buques que salen a pescar y después no encuentran el cuerpo, bueno, las familias tienen que esperar un plazo para que el juez pueda declarar esa muerte presunta. Pero eso lo van a ver. Entonces, tiene que haber un cadáver, un cuerpo, un corpus, para que el médico constate la muerte de la persona. Salvo en estos casos del 98, segunda parte, en donde son casos de certeza de muerte, ¿sí? Y lo puede constatar el juez, o sea, comprobar la muerte lo puede hacer el juez, ¿sí? No es que va a haber, o sea, si hay un cadáver que no se puede identificar, sí, una pericia, pero si no está, el juez no va a ir a mirar que no está, ¿sí? Pero dadas las circunstancias especiales en donde la persona no pudo haber sobrevivido, el juez puede constatar la muerte y mandar a inscribir ese fallecimiento al registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, ¿sí? Ana María, ¿puede ser, por ejemplo, el derrumbe del edificio en Estados Unidos, o tiene que ser de una sola persona? Lo que pasa que ahí ya es más difícil de constatar, porque no pudo haber sobrevivido. ¿Qué? Digamos que si se asegurara que la persona estaba. Claro, ¿no? Sí, podría no llegar pudo a ser. Sobrevivido. Ah, bien. Sí, digamos que no tiene que ser de una sola persona, puede ser una catástrofe así general. Sí, lo que generalmente cuando es una catástrofe, pudo, o sea, salvo que sea como esto que yo les digo, no sé, bueno, en las aguas, yo me acuerdo de cuando yo daba clases al principio con una profesora, decía, en un mar lleno de pirañas, o sea, se cayó y no se encontró el cuerpo, y es imposible que sobreviva. O sea, daba ese ejemplo como muy burdo, como para que lo entiendan. Obviamente todo es materia de prueba, pero en estos casos así, ¿para qué lo hace? O sea, ¿por qué existe este artículo? Es porque como la persona es casi imposible que sobreviva y hay hay certeza del fallecimiento, permite agilizar la comprobación de la muerte, ¿sí? Y exime a los interesados, a los familiares o a los que tengan un interés en realizar todo ese juicio de presunción de fallecimiento, ¿sí? Porque si yo tengo que esperar 2 años de búsqueda para después que el juez pueda determinar si la presunción de fallecimiento, no es lo mismo que el juez lo determine de una forma más rápida, ¿sí? Por eso estos casos tan excepcionales. Analía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo, por un problema, entré un poquito más tarde. ¿Están hablando sobre la desaparición y destrucción del cadáver? ¿Todavía no llegaron a la extinción de la persona humana o ya están en ese capítulo? Estamos con la extinción de la persona humana. Okay. Estamos viendo el artículo 94, cuando comprobamos la muerte, quién la comprueba y cuando la probamos, ¿sí? En los artículos 96, 97 y 98. En 98, segunda parte, habla de esto de cuando no se puede comprobar por el médico, no hay cadáver, o lo tengo, pero no se puede identificar. Y la primera parte habla cuando dentro de los medios de prueba no hay registro, bueno, en el 97 entonces, si muere en el extranjero, en virtud de las leyes extranjeras, y otra posibilidad que nos da el artículo también es cuando hay un cónsul argentino en ese país, ¿sí? Si hay un consulado, también los registros que lleven, los registros consulares, también sirven o tienen el mismo efecto que una partida de defunción o que un acta de defunción, ¿sí? Y el 98 dice, cuando no hay registro civil, o falta o es nula el asiento, si esta partida de defunción, en ese caso, habla también del nacimiento, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos referimos a la muerte, se puede probar por cualquier medio de prueba, o se puede utilizar otros medios de prueba, ¿sí? Después será cuestión de que el juez considere si pudimos o no
probar la muerte de la persona, ¿sí? Pero bueno, depende de nosotros qué otro. Por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre, yo tengo una sucesión en la cual falleció una señora, bueno, tiene 2 hijos mayores, ¿no? La sucesión del papá de estas personas ya se había tramitado en un juicio, se había declarado, o sea, la declaratoria de herederos era la esposa y los 2 hijos. La esposa muere, yo inicio la sucesión de esa señora, y de uno de los hijos no tengo partida de nacimiento, y no tiene, la pedí al registro y me figura no sabemos si es cuando se inundó La Plata, y por eso no figura esos años de registro. Bueno, no. Entonces, ¿qué hice yo? Le solicité al juez que si estos hijos, o este hijo que es el que me falta la partida de nacimiento, era hijo de este matrimonio en la otra sucesión, ¿me explico lo que digo? Va a seguir siendo hijo del mismo matrimonio en esta sucesión, ¿sí? Si ya fue declarado por el mismo juez como hijo de este señor y esta señora, hoy va a seguir siendo hijo de este señor y esta señora. Y bueno, el juez me dijo que sí, ¿sí? O sea, me dijo que sí, que con eso pude acreditar el nacimiento o la legitimación de heredero de esa persona, ¿sí? Entonces, hay que rebuscarla como para decir, bueno, no tengo esta partida que es la prueba por excelencia, porque el acta de nacimiento o el certificado de nacimiento es la prueba por excelencia. No lo tengo, ¿qué hago? Intento por otra vía. Si el juez lo acepta, y si no, me va a decir no, búsquela. Bueno, y ahí veremos qué hago. Pero en principio me dijo que sí. ¿Sí? Entonces esto de, si no está, puedo pedir por otro medio de prueba. ¿Sí? Bien. La segunda de las preguntas decía, ¿qué indica la teoría de la conmoriencia y cuál es su importancia jurídica? Acá la pregunta es, supónganse que hay un accidente de tránsito, o esto que ustedes decían, un accidente aéreo o un derrumbe, ¿sí? En donde mueren varias personas a la vez. ¿Es importante saber quién murió primero y quién murió después? ¿A ustedes qué les parece? Por eso digo, la teoría de la conmoriencia ahora lo vamos a ver, pero ¿es importante para el derecho? Sí. Bien. Sí, es importante por el tema de quién hereda a quién en caso de que tengan una relación. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, porque dependiendo de quién haya muerto primero, van a correr las ascendencias y las descendencias y los porcentajes, ¿no? Bien. ¿Algún otro alumno? Fíjense que, a ver, son los que no... Yo leo los chats, pero como vengo retrasada, entonces ya me parece que no. Pero bueno, después lo leemos y cualquier cosa me vuelven a hacer la pregunta. Bien, como vamos a ver ahora, no necesariamente tiene que haber una relación hereditaria, ¿sí? Pero sí es cierto que se requiere un vínculo transmisivo de derechos, ¿sí? Como están diciendo ustedes, o adquisitivo de derechos. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, que con el fallecimiento puede surgir un derecho subjetivo a cobrar un seguro de vida, ¿sí? Puede ser 2 personas que fallezcan en el mismo momento por un accidente de tránsito, por un accidente lo que sea, que no sean parientes, que no sean familiares, ¿sí? Que sean amigos, pero que uno sea beneficiario de un seguro de vida del otro, ¿sí? Porque yo para poner de beneficiario puedo poner a otra persona. Entonces, si yo pongo a otro sujeto, puede ser que no haya un vínculo hereditario, pero sí hay un vínculo transmisivo o adquisitivo de derecho, porque si primero muere la persona que le da el seguro de vida, o sea, al otro, este otro va a ser el beneficiario y lo va a recibir. Ahora, si muere primero el beneficiario, el seguro de vida se extingue, porque ya no tiene sentido, porque si yo me muero, te voy a dar un seguro de vida a vos, pero si vos te morís beneficiario, el seguro no se lo doy a nadie, ¿sí? Entonces, profe, y en el caso de un incendio, por ejemplo, que no se pueda corroborar quién falleció primero o en un accidente, ¿se pone el mismo horario para ambos o para los 3 o para los que fueron? Claro, eso es, entonces, en los casos de muerte conjunta hay 2 teorías. La teoría que adopta, ¿sí?, nuestra legislación o el Código Civil, y que ya lo hacía antes también, ¿sí? El Código Civil anterior también lo hacía, es la teoría de la conmoriencia,
¿sí? Que surge del artículo 95. Algunos dicen que ahora con la ciencia médica y con todos los avances, podría llegar a determinarse quién murió primero y quién murió después, ¿sí? Por una autopsia, entonces hasta incluso lo que dice Marcela, hasta incluso el horario de fallecimiento. Pero para aquellos casos en los cuales no se pueda determinar, surgía este problema en el derecho, porque decimos, bueno, a ver, ¿quién murió primero? ¿Quién no? ¿Se transmitió el derecho? ¿No se transmitió? Entonces, la ley presume que fallecieron todos al mismo momento, ¿sí? Todos juntos, todos al mismo momento. Habla de un desastre común, esto que estamos diciendo, un incendio, una caída, un derrumbe, un accidente, ¿sí? Un desastre común, o en cualquier otra circunstancia. Ustedes van a leer, creo que Rivera también lo dice, que no necesariamente tienen que estar todos juntos, ¿sí? Que puede ser que uno esté en un lado y otro en otro, pero que justo fallezcan al mismo momento, ¿sí? Y no se puede, es más difícil, o sea, tiene que darse justo la casualidad, pero dice, o en cualquier otra circunstancia, ¿sí? En donde se ponga a hacer un tiroteo y justo murieron los dos y no se puede determinar cuál murió primero y cuál murió después, ¿sí? Ahora, la ley dice, se presume, ¿sí? Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? En principio que es una presunción que establece la ley, ¿sí? La ley dice, bueno, si no lo podemos determinar, presumimos que murieron todos juntos, salvo que se pueda demostrar lo contrario. Por eso decimos que esto es una presunción iuris tantum. No sé si lo escucharon en algún momento, ¿sí? Tenemos dos clases de presunciones legales, las iuris tantum y las iure et de iure. Iure et de iure son términos. La iuris tantum es la que admite prueba en contra. Entonces, si alguna de las partes puede probar por algún medio que esta persona murió después que esta, o que esta murió después que esta, ¿sí? Obviamente el juez lo va a admitir, ¿sí? Pero lo tengo que probar, ¿sí? Entonces, si no lo puedo probar, se presume que todas murieron al mismo tiempo, ¿sí? Las presunciones, que no es este el caso, iure et de iure, son aquellas que no admiten prueba en contra, ¿sí? Lo va a decir la ley cuando dice no admite, en algún artículo lo van a ver, no admite prueba en contrario. Entonces, por más de que yo quiera probarlo con todos los medios de prueba que yo quiera, si la ley dice que no admite prueba en contra, no admite prueba en contra. ¿Se entiende? En este caso sí. Entonces, se presume que murieron todos juntos. Presunción iuris tantum, ¿sí? En otras legislaciones, la otra de las teorías es la teoría de la premoriencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En las cuales existen presunciones de prioridad de muerte, que generalmente están basadas o en la edad o en el sexo, sí, en cuestiones biológicas más que nada. Por ejemplo, que las personas más jóvenes o las mujeres mueren antes, los niños y las mujeres mueren antes que los varones, ¿sí? Por una cuestión de vulnerabilidad. Que las personas mayores, ¿sí? Mueren antes que una persona adulta, ¿sí? Entonces, son por cuestiones, sí, biológicas o por datos genéticos, ¿sí? En otra, no es, o sea, de esta manera se establece un orden sucesorio, ¿sí? Se llama teoría de la premoriencia. Si había una persona de avanzada edad y un joven, va a decir, bueno, la persona de avanzada edad murió primero, aunque no se sabe el horario exacto, ni quién murió primero, ni quién después, pero esa teoría dice, bueno, había una persona de 80 años y uno de 25, bueno, murió primero de 80 y después de 25, ¿sí? Establecen órdenes de prioridad de muerte. No es el caso nuestro, ¿sí? En el caso de nuestra legislación, adoptamos la teoría de la conmoriencia, ¿sí? Salvo prueba en contrario, se presume que todos murieron en ese momento. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importa? Sí importa por esto que estaban diciendo ustedes, ¿sí? Porque supónganse, si es un matrimonio que tiene hijos, el matrimonio fallece, sabemos que esos bienes que puedan tener ese matrimonio van a heredarlo sus hijos, ¿sí? Ahora, si es un matrimonio que no tiene hijos, ¿sí? Y si ese matrimonio fallece, si establecemos, como los cónyuges heredan entre sí, ¿sí? Si establece, acá tendrán que, cuando vean derecho de familia, si son bienes
gananciales, si son bienes propios, no nos vamos a enroscar con eso. Pero si se heredan entre sí, ¿sí? Porque sabemos cuál muere primero y cuál muere después, uno lo va a heredar al otro. Entonces, como no tienen hijos, van a heredar para arriba. O sea, ¿se entiende? A los ascendientes. Entonces, si uno murió primero y el otro después, uno va a heredar y el ascendiente de ese hereda. ¿Se entiende? Si los dos murieron al mismo tiempo, ¿sí? No se heredan entre sí. Entonces van a tener, supónganse que tenían un inmueble ganancial, van a tener la mitad cada uno. Entonces sus ascendientes van a heredar los dos. ¿Sí? La cónyuge y el cónyuge, los ascendientes para arriba heredan los dos. ¿Se entiende? Entonces, para no establecer ningún orden de prioridad, la ley establece esta presunción. Tiene que existir este derecho subordinado, sí, o a la muerte de las personas. Haya o no una vocación hereditaria, pero sí tiene que haber un vínculo transmisivo o una adquisición de un derecho, como esto que habíamos dicho antes, entre los comorientes, ¿no? Del beneficiario en un seguro de vida. ¿Se entiende hasta acá? Bien, fíjense que era lo que yo les decía al principio, que si ustedes entienden el 95, saben explicarlo, a ver, lo pueden desarrollar. Si yo les doy una pregunta práctica y les digo, no sé, un matrimonio iba de viaje, de bodas, estaban legalmente casados, supuestamente no tenían hijos, tienen un inmueble que compraron, no sé, después de haberse casado, entonces, y fallecen, no sé, supónganse que les pregunto así, o que tienen hijos o no, un caso así dice, bueno, es verdad que, no sé, supónganse, los parientes de la cónyuge van a heredar, entonces ustedes dirán no, porque si no se puede determinar quién falleció primero en virtud de la teoría de la comoriencia que aplica nuestro artículo 95 en el Código Civil y Comercial, se presume que todos murieron al mismo tiempo, y esa es la respuesta. ¿Se entiende? Entonces, de un caso práctico, ustedes lo miran y dicen, ay, ¿qué va? Dicen, no, pará, si murieron juntos, murieron en el mismo accidente, no se puede determinar cuándo murieron, y bueno, entonces no se heredan, porque se presume que murieron, ¿se entiende? Entonces, conociendo lo conceptual, van a poder sacar lo práctico, no se asusten, pero lean los artículos y el libro. Bien, esto con respecto a la muerte. Con respecto a ausencia, ¿sí? Creo que tenemos tiempo porque no tomé lista, entonces vamos bien. Yo mismo, la 2, te detallo los elementos de la finalidad de la declaración de ausencia. Bueno, ahora lo vamos a ver. Con respecto a la ausencia, es un instituto que, como vamos a ver, tiene una finalidad diferente a la de presunción de fallecimiento. Esto no quiere decir, o sea, ni la presunción de fallecimiento no requiere de un juicio de ausencia previo. Esto no quiere decir que podamos iniciar un juicio de ausencia simple y que después derive a que la persona sigue desaparecida y derive a una presunción de fallecimiento. Pero no necesariamente están ligadas los dos juicios o los dos procesos, ¿sí? El de ausencia simple o simple ausencia de los artículos 79 al 84, y después a partir del 85 van a haber presunción de fallecimiento. Puede existir, o hay dos posibilidades. Una es que la persona se ausente de su domicilio. Puede ser por un plazo, o sea, el plazo va a ser significativo, pero la ley no establece ningún plazo, ¿sí? Pero que existan bienes que requieran de conservación de estas personas, bienes de esta persona, ¿sí? Del ausente, que requieran de cuidado, de protección, ¿sí? Y entonces podamos solicitar esta ausencia simple o el instituto de la simple ausencia o ausencia. Por otro lado, frente a determinados plazos, ¿sí? Que establece la ley, o frente a determinadas circunstancias de hecho muy particulares, ¿sí? Que también establece la ley, vamos a poder pedir la presunción de fallecimiento, ¿sí? A partir del 85. Nosotros vamos a ver esta llamada ausencia o ausencia simple. Creo que la ley habla de ausencia. La primera vez que se incorpora este instituto a nuestra legislación, al derecho civil, es con la ley 14.394, ¿sí? Era una ley, o sea, en el Código Civil no está legislada la ausencia,
sino que se incorporó con esta ley 14.394. Nosotros la llamamos ley ómnibus porque traía un montón de institutos. Hablaba del bien de familia, hablaba de la ausencia, de la presunción de fallecimiento, tenía toda una mezcla dentro de esta ley. Esta es la primera vez que se incorpora en nuestra legislación este instituto de la ausencia. Una persona se puede ausentar de su domicilio, ¿sí? Sin que eso ustedes me dirán, bueno, ¿y qué injerencia jurídica tiene? Que yo me vaya a vivir, o me vaya de viaje, o me vaya a pasear 3 meses a otro lado, ¿y qué injerencia jurídica puede tener? Puede que ninguna, ¿sí? Puede ser que una persona se ausente de su domicilio sin que ello tenga ninguna trascendencia jurídica. Pero esta eventual ausencia lo que puede afectar son las relaciones jurídicas cuando el titular, o cuando el ausente es titular de estas relaciones jurídicas y están en juego bienes patrimoniales, ¿sí? Están en juego bienes, ¿sí? O el patrimonio de este ausente que requiere de conservación, ¿sí? O de administración. Entonces, a partir del artículo 79, se establecen estos elementos que yo les decía, que se requieren para que el juez pueda declarar la ausencia de una persona. ¿Sí? No sé si alguien quiere leer la pregunta, la 3, o si no, sigo yo, que decía, detalle los elementos, vamos hasta ahí, los elementos de la declaración de ausencia, o la finalidad también, si quieren la decimos. Sí, esa era la pregunta. Sí. Yo puse que el artículo 79, que es cuando una persona se ausenta de su domicilio o lugar habitual de su residencia o de actividades. Y como finalidad era regular las relaciones jurídicas pendientes, las demandas que puedan interponerse en su contra y la conservación de sus bienes. Bien, ¿alguien más? Profe. Perdón, dale. Sí. No, bueno. Yo puse ausencia de la persona de su domicilio, sí. Bienes abandonados o que requieran protección, ausencia del apoderado. Debe apuntarse que también con respecto al artículo 85 y 86, en el tema de lo que estábamos hablando antes, capaz que es la declaración de fallecimiento de presunto, hay que tomarlo en cuenta. Y el fin perseguido por el legislador es, al crear la figura de ausencia, es velar por los bienes del ausente. Quien intenta una declaración de ausencia, lo que quiere es obtener una designación de un curador para que se encargue de los bienes del ausente. Bien, perfecto. Catalina, ¿algo más? No, puse exactamente lo mismo que Gastón. Bien, entonces, fíjense qué importante es la finalidad, ¿sí? Porque nosotros le preguntamos, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de la declaración de ausencia? Esta finalidad, o la declaración de ausencia, tiene como finalidad esta protección del patrimonio del ausente, por lo tanto tiene que haber bienes, ¿sí? Si no hay bienes que estén que requieran conservación o que estén en peligro, ¿sí? No vamos a poder pedirle al juez que declare la ausencia de la persona, ¿sí? Entonces, la función es tuitiva, es meramente protectora, ¿sí? El instituto tiene importancia en aquellas relaciones jurídicas pendientes del ausente, ¿sí? Y cuando existen bienes que deban conservarse, ¿sí? Entonces, tiene que haber relaciones jurídicas pendientes del ausente, y tiene que haber bienes que necesitan conservación. Si no, no tenemos simple ausencia. Si acá no importa si la persona se presume fallecida, si yo creo que nada. No, acá hay un ausente, hay una persona, como dijeron ustedes, que se ausenta de su domicilio, tampoco dice un plazo, ¿sí? No confundan después 3 años, no dice nada en la ley. A ver, si se ausentó 2 días, 3 días o 5, no voy a pedir la declaración de ausencia, ¿sí? Porque es muy raro que un bien esté en peligro o en estado de conservación si la persona no está en su domicilio hace 5 días, ¿sí? Pero tiene que ser un plazo razonable, ¿sí? Tampoco voy a esperar 3 años, ¿sí? Entonces, y tiene que haber bienes en peligro. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo en peligro? Y que requieren de una administración ordinaria. Supónganse que la persona, ahora vamos a ver los legitimados activos, ¿sí? Pero supónganse que la persona tiene un campo, y hay que cosechar y vender la cosecha. Y la persona desapareció. Y es la única que puede realizar la administración de ese campo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Espero y se pudre toda la cosecha? Entonces,
se requiere que la persona se haya ausentado de su domicilio por un plazo razonable, y yo tengo que probar que realicé diligencias tendientes a encontrarla, ¿sí? Póngase, la notifiqué, le mandé una carta documento, algo que yo intenté buscarla y no la encuentro, ¿sí? No está en su domicilio habitual. Que no haya apoderado, ¿sí? Porque eso también es importante, porque si hay un apoderado es el que se va a encargar de administrar los bienes de esta persona, ¿sí? O en su defecto, si hay apoderado que no tenga poder suficiente. ¿Poder suficiente para qué? Para conservar y administrar esos bienes que están o que requieren custodia, ¿sí? O si tiene poderes, este apoderado, si tiene facultades, que no esté ejerciendo bien sus facultades o su mandato. ¿Sí? Si está haciendo lío, ¿sí? Si está haciendo o no hace nada, entonces en ese caso también puede pedir la declaración de ausencia. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. Primero hay una presunción de ausencia y después, para que ese apoderado tenga, valga la redundancia, poder para cuidar los bienes de esa persona, ¿tiene que estar declarada la ausencia o ya lo puede hacer con la presunción de ausencia? No, no, no. El apoderado existe antes. El apoderado es una persona a la cual este ausente, cuando estaba presente, este ausente le da un poder para administrar. Llámesele un representante legal, un abogado, un socio. Perfecto. Y la presunción de ausencia, en el caso, porque porque vio que hubo un caso de que una persona desapareció y que se ha apoderado y un montón de cosas y que parece hace años que era la misma persona que lo había hecho desaparecer. Entonces tenía un poder general, vendió, hizo un montón de cosas y verá que lo había hecho tendrá desaparecer. Que después rendir cuentas, sí. A ver, si yo le doy un poder, se supone que yo le voy a dar un poder, es lo mismo que un cliente me da un poder a mí. Se supone que hay una relación de confianza, ¿sí? Si yo le doy un poder a un abogado para que litigue tranquilamente y firme lo que quiere, se supone que hay una relación de confianza. Si yo después excedo esa relación de confianza y me excedo en mis funciones, llámesele profesionales o un apoderado en una cuestión comercial, si yo me excedo en mis funciones, bueno, ahí habrá una cuestión de responsabilidad y juicios entre el apoderado y el poder dante, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el poder es anterior. Sin poder, en el caso de que una persona esté ausente, sin poder para que alguien cuide y proteja sus bienes, se va a hacer a partir de que esté declarada esa ausencia, no con la presunción. No. En el caso que no tenga apoderado. Cuando hablen de presunción, no mezclen con presunción de fallecimiento, ¿eh? No, eso es otra cosa. Es otra cosa. No, acá tenemos una persona que se ausenta de su domicilio, no tiene apoderado o tiene apoderado con poderes insuficientes o que ejerce mal su mandato, si no tiene apoderado, y hay bienes que se requieren conservar. Supónganse que si yo tengo locales y yo soy la única titular de esos locales, la única que voy a poder firmar, o sea, locarlos, si la única que voy a poder alquilarlos voy a ser yo, ¿sí? Entonces, si no estoy, esos locales, a ver, ustedes me dirán, bueno, que se queden sin... Ahora vamos a ver los legítimos, sí, pero si yo soy, esos locales no se alquilan, no se cobran los alquileres, o sea, hay alguien que va a tener un perjuicio, que van a ser los legitimados activos, que van a tener un interés legítimo en que se custodien esos bienes, no es porque sí, ¿sí? Entonces, todos estos requisitos son los que yo necesito probar para solicitarle al juez la declaración de ausencia y que proceda, ¿sí? Que estén los bienes, que estén en peligro, que se requiera cuidado, que no haya apoderado, que la persona se encuentra ausente. Entonces, ¿qué voy a perseguir con esto? Que el juez nombre un curador a esos bienes para que este curador los administre, ¿sí? Para eso vamos a hacer todo el proceso. ¿Quiénes van a hacer? Entonces, el fin es la protección del patrimonio del ausente. No hay otra finalidad, no es que yo quiero declarar la muerte, la desaparición, no, yo quiero cuidar los bienes, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los legitimados activos? ¿Quiénes van a poder iniciar este procedimiento? Cualquier persona sí que tenga un interés legítimo. ¿Sí? Un interés legítimo ¿sobre qué? Sobre los bienes del ausente. Entonces, ¿quiénes podrán ser? Incluso hasta la norma nos dice el Ministerio Público, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, y toda persona que tuviera interés legítimo respecto de los bienes del ausente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este interés legítimo, ya lo habíamos visto, es un interés
relevante jurídicamente y que no es un derecho subjetivo, ¿sí? Yo puedo no tener un derecho subjetivo sobre esos bienes, pero sí tengo un interés. ¿Quién, por ejemplo? Un cónyuge, ¿sí? Que tiene derechos hereditarios, puede serlo también un socio, ¿sí? Porque ambos somos socios de una SRL, de una sociedad comercial, y si los bienes se echan a perder o si los bienes no se cuidan, bueno, el otro socio puede traer perjuicio, tener un perjuicio también. Puede ser un condómino, lo mismo, ¿sí? Cuando somos dos o más titulares de una misma cosa. Entonces también podemos tener un interés legítimo en que esa cosa, ese bien, se cuide. ¿Se entiende? Pueden ser también los acreedores, ¿sí? Si yo soy acreedor de este ausente y no tengo expedita mi acción o mi crédito, ¿qué quiere decir esto? Si yo, supónganse que Melina me debe plata y firmamos unos pagaré. Si el pagaré está vencido, ¿sí? Que ella me dijo, bueno, el 10 de septiembre te voy a pagar, no sé, $5.000, ¿sí? El 10 de septiembre pasó, yo tengo ese pagaré, le puedo ejecutar, ¿sí? Puedo iniciar una acción de ejecución a Melina, le embargo la casa, le embargo el sueldo, ¿sí? Listo. Pero si ese pagaré a mí se me va a vencer el 5 de octubre, supónganse, o el 10 de noviembre, yo no puedo iniciar una acción, porque todavía no está vencido. Y si los bienes de Melina están todos en peligro, porque la casa que tiene la tiene usurpada y no la cuida, o los bienes de ella tiene el campo y está todo, la cosecha no la va a levantar nadie porque ella se fue, desapareció. Entonces, a mí como acreedor me va a interesar encontrar a Melina o que le nombren un curador de esos bienes de Melina para proteger ese patrimonio. ¿Se entiende? Mi interés legítimo es que se proteja el patrimonio de Melina para después cobrarme ese pagaré. ¿Sí? Si ella hace lo que quiere con el patrimonio, yo no voy a poder cobrar nunca. ¿Sí? Entonces, esos van a ser todos los legitimados activos, los que tengan un interés legítimo sobre el patrimonio del ausente. Y también Analía, sí. Perdón, ¿tendría el mismo derecho, por ejemplo, un ex esposo o esposa en nombre de sus hijos si cobra, por ejemplo, una cuota alimentaria? Cuota alimentaria, ahí sí. Si están divorciados, si ya no tienen derechos hereditarios, ya no. Pero si es en representación de sus hijos, sí. Lo mismo en el caso del Ministerio Público, que podría llegar a ser en representación, en virtud del 103, en representación de los hijos o de un incapaz, ¿sí? El Ministerio Público, porque los hijos menores no se pueden presentar, y si la madre no se presenta, podría presentarse el Ministerio Público en representación, o el fiscal, sí, como Ministerio Público también, si hay alguna cuestión de orden público o de bien público. Supónganse que este ausente tiene un departamento y el balcón se le está cayendo, ¿sí? Entonces el fiscal se puede presentar también, en virtud del bien público, para que alguien administre ese bien para que no se derrumbe y mate a alguno, por ejemplo, ¿sí? O lesione a alguno, ¿sí? Entonces, por eso habla de la posibilidad de presentación también o de legitimado activo del Ministerio Público. Tanto el asesor de menores o incapaces, en representación de los menores o incapaces que pudiesen tener un interés, o el Ministerio Público fiscal, el fiscal, en estos casos de proteger al bien público. ¿Se entiende? En el caso que la persona no tuviera eso legitimado, ¿un vecino puede ser? Tiene que haber un interés legítimo. Pero el vecino no tiene ningún interés sobre los bienes. Un vecino no tiene ningún interés legítimo. Yo vecino, si me produce algún perjuicio, podría llegar de última a ir al Ministerio Público. Decir, bueno, en virtud de esto de un tercero y el orden público. Pero y por una cuestión de seguridad, ¿no? ¿Cómo? ¿Por una cuestión de seguridad? Sí. Sí, lo que pasa es que no vamos a declarar la ausencia. Sí, podría llegar a plantearse, pero el legitimado activo tiene que tener un interés legítimo sobre los bienes. Podría intentar... Claro, sobre el bien. Claro, o sea, sobre el bien, ¿no? Claro. En este caso no tengo un interés legítimo yo sobre ese bien, podría llegar a intentarse o podría plantearse a través del Ministerio Público, porque el Ministerio Público sí es parte. Entiendo que comúnmente muchas personas viven solas y no tienen ningún familiar, y el primero que se entera que no está, desaparece, es el vecino, digamos, que es el que se da cuenta que comúnmente la rutina no es la misma, y bueno.
qué sé yo, pienso yo, me imaginé por ese Sí, lado. igual, bueno, acá o sea, es una declaración de ausencia a los efectos de cuidar ese bien. Distinto es si la persona desaparece y uno empieza a buscar familiares, o uno denuncia esa cuestión a los efectos de, bueno, de ver qué pasó con la persona, ¿no? ¿Se podría justificar? ¿Se podría justificar la intervención de un vecino si, por ejemplo, fuera un PH y hubiera un problema edilicio o algún, no sé, alguna plaga o algo así? Como son condóminos, si es un edificio, son copropietarios. O sea, y si hay o sea, si se está perjudicando una zona común, no sé, una filtración, y se está perjudicando toda una zona común, sí me causa un perjuicio y tengo un interés legítimo sobre ese bien. Sí, ahí sí. Pero, perdón. Voy a contar algo personal. Yo vivo en una casa en Villa Gesell y la casa de al lado está abandonada hace 3 años y yo estoy pagando el jardinero hace 2 porque se hacen unas malezas terribles y es un peligro. Entonces, yo no tengo interés en el bien, pero tengo interés en mi seguridad, que no se meta nadie, que no haya ratas. Ahí no sé qué figura legal hay, pero bueno, pensé que capaz que esta servía. Habría que plantearlo. Lo que pasa es que, claro, acá tenés que... Ni loca lo hago igual, pero bueno. ¿Qué? No lo haría, a ver, no está en mi intención hacerlo, pero digo, no hay ningún tipo de amparo. No, bueno, acá habría que hacer la denuncia y ahí sí intervención del fiscal quizá, pero no tenés un interés legítimo sobre ese bien. Sobre la propiedad, claro, no. De la persona. Es una cuestión de seguridad, habría que buscar, sí, a un familiar, gente, no sé si conocen a alguien de ese inmueble, que haya, ver si conocían a los dueños o a alguien. Sí, suele pasar y eso está lleno. O hasta es un tema. Que se mete gente y uno no tiene legitimación para sacarlo. O sea, se lo usurpan y los dueños no hacen nada y uno no tiene legitimación. Pero bueno, si no, en la fiscalía, ¿viste? Alguna denuncia más de tipo penal. Bien, entonces, para declarar la ausencia simple, siempre se requiere, lo mismo que la presunción de fallecimiento, cuando lo vean, la sentencia judicial. ¿Sí? Se requiere de un procedimiento judicial. Vamos bien, vamos rápido. A partir del artículo 81, el código establece este procedimiento, nos dice quién va. Primero, en el 80 nos dice quiénes son los legitimados activos. En el 81 nos va a decir cuál es el juez competente. ¿Sí? El juez competente va a ser el juez del último domicilio, del domicilio del ausente, del último domicilio conocido. Si no tuvo un domicilio en el país o si no lo conocemos, será juez competente el del lugar donde se encuentren los bienes, ¿sí? Donde esté el bien que nosotros queremos proteger o custodiar. Y en el caso de que haya varios bienes, la ley nos dice que será el juez que haya prevenido. ¿Qué quiere decir esto? El que primero intervenga, ¿sí? Si intervino el juez de donde están los bienes en Córdoba, será el juez de la jurisdicción de Córdoba. Si es de Mar del Plata, será el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? El que primero interviene es el que será el juez competente. En cuanto al procedimiento, también establece la ley, un procedimiento se lo va a tratar de notificar o de encontrar a este ausente, por eso habla de una publicación de edictos por 5 días, ¿sí? ¿Para qué? A los efectos de que se lo busque, ¿sí? Y también para garantizarle al ausente el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, ¿sí? Porque quizá esté y la persona legítima activa diga que ha desaparecido y la persona se presente y no desapareció nada, ¿sí? Entonces, para garantizarle este derecho de defensa en juicio y el debido proceso, se lo va a citar por edictos durante 5 días. La ley no lo dice, pero por una cuestión procesal y por ordinaria, se publican edictos en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación del lugar. Sí, acá en Mar del Plata, generalmente en el diario La Capital. Entonces, se van a publicar edictos por 5 días a los efectos de que se presente el ausente en el proceso. Si no se presenta, se le va a nombrar un defensor oficial de pobres y ausentes, ¿sí? Una defensoría. La ley dice un defensor al ausente, creo que habla porque puede haber alguna jurisdicción en donde no haya defensorías de pobres y ausentes, ¿sí? Defensor oficial de pobres y ausentes. Los pobres son aquellos que no tienen dinero para litigar, ¿sí? Y van a actuar con beneficio de litigar sin gasto con esta defensoría, y los ausentes son estos, ¿sí? Entonces, el defensor oficial
lo va a patrocinar o lo va a representar al ausente durante todo el proceso, ¿sí? También dice la ley que va a contestar o lo va a representar en alguna acción que se le puede iniciar contra el ausente, y la función de este defensor oficial culmina o termina cuando con la sentencia judicial el juez le nombre un curador. Este curador, ahora lo vamos a ver, es un curador a los bienes, ¿sí? No es un curador como cuando hablaban ustedes de incapacidad, ¿sí? Que hablaban de los apoyos o hablaban de un curador que lo representa al incapaz. No, este es un curador a los bienes, ¿sí? Ahora vamos a ver la función. Durante el proceso también la norma dice que puede haber un curador ad litem, ¿sí? De los bienes, que cuando existan situaciones que no puede, o sea, que requieran una habilitación para la conservación de un determinado bien y que no puedan esperar una sentencia, ¿sí? Porque la sentencia no va a ser de un día para el otro. No es que yo presento la acción y al otro día el juez dictó sentencia, ¿sí? Entonces, puede ser que durante el proceso, ¿sí? Exista haya que administrar, ¿sí? En forma urgente y en forma provisional algún bien. Supónganse esto que yo les decía de una cosecha, ¿sí? Hay que vender los bienes perecederos, porque la cosecha se echa a perder. Si vamos a esperar a que termine el juicio y el juez nombre un curador, los tomates, la cosecha, el trigo, lo que sea, se perdió. Entonces, se puede pedir como medidas precautorias durante el proceso, ¿sí? Que el juez establezca o nombre un curador ad litem para que administre los bienes durante el proceso. Ad litem es durante el proceso, ¿sí? Entonces, se puede designar, siempre que obviamente lo va a ordenar el juez, cuando se requiera, o sea, exista la necesidad de preservar estos bienes de una manera más urgente, ¿sí? Analía, ¿estos curadores son personas conocidas del ausente o de repente un socio si es un reclamo por algo de la sociedad que este ausente pertenece, o es una persona X que se dedica a representar? Generalmente los que son curadores ad litem son abogados de la matrícula, ¿sí? Que se anotan para ser curadores durante los procesos. Ahora vamos a ver que en la sentencia el juez tiene que determinar quién va a ser ese curador definitivo, ¿sí? El curador a los bienes, y que la ley nos remite a las normas de la tutela y la curatela, ¿sí? A los artículos 138 al 140. Ahí ustedes fíjense que en el 139 y en virtud de todas estas directivas, vieron ustedes cuando, bueno, esto no, capaz que lo vieron con el doctor Pelle, pero las directivas anticipadas, que uno puede establecer un curador antes de su muerte. Bueno, eso es lo que dice estos artículos, el 139. En este caso, lo que va a tener el juez es quién va a ser la persona, o sea, el artículo te dice, estos artículos hablan de la persona, hablan del cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los padres, los hermanos. Las normas de curatela ahora es más amplia, pero el juez va a determinar quién considere con mayor idoneidad moral y económica para el cargo, ¿sí? Entonces, a falta de que haya, yo veo difícil que el ausente prevea que se va a ausentar y diga, en el caso de que yo me ausente, dejo una directiva, o sea, dejo dicho que mi curador a los bienes va a ser tal persona. Yo lo veo raro eso. Entonces, lo va a determinar el juez. Generalmente es quien peticiona la acción, ¿sí? Y puede demostrar que muchas veces se ponen testigos, porque acá se va a acompañar cualquier medio de prueba también, para probar que los bienes están en peligro y que requieren conservación, y yo puedo poner testigos que acrediten mi idoneidad, ¿sí? De que yo voy a poder cuidar de esos bienes. O quizá lo pueda hasta iniciar el propio apoderado, ¿sí? Si el apoderado no tiene mandato suficiente o facultades suficientes para administrar este y este bien, ¿sí? Porque tiene mandatos para otra cosa, o para disponer de un bien, porque capaz que tiene solamente de administración, pero tenemos que vender los tomates. Yo puedo administrar el campo, le pago a los obreros, o sea, yo apoderado, ¿no? Pero no tengo facultades de disponer, no puedo vender la cosecha. Y el titular no está, el poder dante. ¿Qué hago? Entonces, inicio esta acción a los efectos de que el juez me dé facultades para poder vender
esta cosecha o lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando no tengo facultades, también puede ser el apoderado el que peticione la acción, porque tiene un interés legítimo sobre esos bienes. De custodia, ¿no? De conservación, los tiene que cuidar. Entonces, en este caso, bueno, el juez va a dictar sentencia, va a establecer el curador definitivo, va a tener en cuenta esto de la aptitud, dice la norma, las normas de curatela y tutela, hay que aplicar lo que corresponde a la ausencia, ¿no? Va a tener en cuenta la idoneidad económica o la idoneidad moral de esta persona, nombra el curador, y este curador, en virtud del artículo 83, va a tener las funciones que establece el artículo. ¿Sí? Dice que solo va a poder realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. ¿Sí? En principio no puede disponer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les explicaba que era un acto de disposición y que era un acto de administración de un bien? Salvo que requiera disponer de algún bien por una cuestión, por una necesidad evidente e impostergable, dice la norma, entonces pueda solicitar autorización al juez y que el juez le autorice a disponer de los bienes, ¿sí? Por ejemplo, la venta de un inmueble, no sé, que genere gastos, que no se pueda alquilar y que se esté derrumbando, no sé. Entonces el curador pida que se venda ese bien, porque sinceramente le trae perjuicios nada más, ¿sí? Entonces puede ser que el juez, ante ese caso en particular, ordene o autorice la venta del inmueble, ¿sí? La disposición. Entonces, solamente va a tener, a ver, ¿qué funciones tiene? Usted me dirá, bueno, ¿y qué hace entonces? Y, por ejemplo, si el ausente tiene esto que yo les decía, departamentos alquilados, y los tiene alquilados para viviendas familiares, pónganse. El curador, si se vencen los contratos, podrá hacer nuevos contratos con el mismo destino. No puede hacer contratos de esos departamentos para oficinas, ¿sí? Porque ahí le cambia el destino. Él tiene que administrar en forma ordinaria, ¿sí? O si yo tengo un local para oficina, no puedo poner después alquilarlo para una verdulería o una, no sé, lavadero canino, ¿sí? ¿Por qué? Porque le cambia el destino que le dio el ausente. Yo tengo que proteger esos bienes. También tendrá que pagar las deudas o cobrar lo que se le debe al ausente, ¿sí? Administrar esos bienes o ese patrimonio que tenga el ausente. Todos los frutos de los bienes administrados, ¿sí? El curador, o sea, todo lo que obtenga el curador de esos bienes administrados, los tiene que utilizar para el sostenimiento familiar de ese ausente, no de él, ¿sí? Del ausente. Ya sea en beneficio de los descendientes, del cónyuge conviviente o ascendientes del ausente, ¿sí? ¿Qué son los frutos? ¿Saben qué son los frutos? No. Bien, los frutos de una cosa, ¿sí? Hablando jurídicamente, pueden ser frutos naturales o frutos civiles. Son todas aquellas cosas que produce otra, ¿sí? Entonces tenemos una cosa principal que produce otras cosas. Supónganse, si son naturales, puede ser esto que yo les digo de una cosecha, ¿sí? O sea, puede ser, y si son frutos civiles, una renta, ¿sí? Si yo tengo un departamento alquilado, el fruto de ese alquiler va a ser la renta que yo percibo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que productos. Los productos son aquellas cosas que se extinguen. Supónganse, si yo tengo una cantera, una mina, o sea, que saco piedras preciosas, eso se va extinguiendo, no son frutos, no es que se renuevan y siempre produce lo mismo la cosa, ¿sí? Sino que se extingue con el uso. En cambio, en este caso, la cosa siempre va a producir más frutos, ¿sí? Entonces, esos frutos, esas rentas, supónganse que yo percibo, yo curador, las voy a tener que utilizar para el sostenimiento familiar del ausente, ¿sí? Cuando cesa la función de este curador, va a tener que rendir cuentas, ¿sí? Va a tener que rendir cuentas que los frutos y las rentas que percibió, pagó deudas, ¿sí? Y lo que le sobró se lo dio a la familia, que, no sé, que cumplió, no sé, hizo un nuevo alquiler con las mismas condiciones que tenía el ausente, que cuidó de los bienes, etcétera. ¿Sí? Todas estas funciones, no puede innovar en la administración, sí tiene que cumplir con esta función de conservación y administración ordinaria que le establece el juez. ¿Sí? ¿Y se paga un sueldo él mismo también o quién le paga?
¿O no cobra? No, no cobra, es una custodia, o sea, la finalidad no solo es de protección, sino también es de un interés propio, ¿sí? Porque si yo soy el cónyuge y soy el curador de estos bienes, es para cuidar mi patrimonio también, o si soy un hijo, es para cuidar el patrimonio de este ausente que después lo voy a heredar, ¿sí? Y en caso de que sean abogados, como habías planteado en un momento... No, los abogados pueden ser generalmente los curadores ad litem, eso sí van a cobrar, ¿sí? Son abogados durante el proceso, son curadores durante el proceso. Lo mismo que en el caso de las incapacidades también, si se nombra un abogado de la matrícula, eso sí cobran honorarios, ¿sí? Bien, ¿y cuándo va a cesar la curatela? O sea, cuando aparece esta persona ausente, ¿sí? Se aparece y comienza nuevamente a administrar sus bienes, bueno, cesa la función del curador. En el caso de que se constate la muerte de la persona ausente o la presunción de fallecimiento. Por eso yo les decía que a veces puede ocurrir que la persona sea ausente, y no es que se ausentó porque quiso, sino porque viajó y se murió, y nadie se enteró hasta que se inició la ausencia simple y después se enteraron de que había fallecido, o de que estaba, supónganse, no sé, en un crucero que se hundió y se inició después la presunción de fallecimiento y se declaró la muerte presunta, ¿sí? Entonces, pueden ser también causales de cese de esta curatela, pero no necesariamente, o sea, no necesito iniciar la ausencia simple para después pedir la presunción de fallecimiento, ¿sí? No es un requisito sine qua non, no es que yo no puedo pedir la presunción si no inicié la ausencia. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Y te hago una consulta. Por ejemplo, que sea una persona que haya viajado y con esta situación de la pandemia quedó parada en otro país, no sabe cuándo puede volver, ¿se inicia el mismo trámite de...? Es que ahí no está ausente. Ah, ok, sí. Por eso, no es la misma situación. Si es ausente es porque no se lo puede encontrar. No se lo puede ubicar, no lo pude localizar y tengo que iniciar esta simple, o sea, que cuidar estos bienes. Si la persona está en el código de Vélez, pero en el código modificado antes de la 17711, a la figura del ausente se la tenía en el artículo 54, me parece, como un incapaz, ahora ustedes le dicen, o sea, ahora se llama de ejercicio, antes le decíamos incapaz de hecho, pero es lo mismo que de ejercicio, como un incapaz de hecho absoluto, ¿sí? Estaba la figura del ausente. Entonces se le nombraba un curador porque no podía ejercer ningún derecho de los que tenía, ¿sí? Después la 17711 saca este inciso de este artículo porque dice que si bien no puede ejercer los derechos en el lugar donde no está, sí los ejerce donde está. Porque si la persona está ausente, quiere decir que en algún lado está. Entonces, ahí donde está, ejerce sus derechos. No es un incapaz de ejercicio o de hecho, como decíamos antes. Entonces se saca este inciso del 54. Y bueno, la 14394, que es la que incluye, o incorpora a nuestra legislación este instituto de la ausencia simple. A ver, ya terminamos, si tienen preguntas, pero decía, la declaración judicial de ausencia requiere que la persona se ausente de su domicilio por 3 años. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, bien. porque no dice nada. Bien, porque la ley, o sea, había que decir qué requiere, pero vamos a decir verdadero o falso. Falso porque la ley no dice nada, no habla de plazo, ¿sí? Dice que la persona haya desaparecido de su domicilio en circunstancias que la muerte deba ser tenida por cierta. Falso. 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 Bien, porque no hablamos de muerte, ni de presunción, ni de cierta, ni de nada. Que existan bienes del ausente en estado de abandono o que requieran ser conservados. Verdadero. Bien, ese es uno de los requisitos, los bienes en peligro o los bienes que requieren conservación. Es la finalidad, ¿sí? Esta es la finalidad. Que exista apoderado del ausente con poderes insuficientes. Verdadero. Verdadero, bien, ¿sí? Porque si no tiene poderes, podemos pedir la simple ausencia. Que el ausente haya dejado familiares en estado de abandono. Verdadero. Verdadero. Me parece que yo puse falso. El fin es solamente la protección de los bienes, ¿no? Para mí
El fin es solamente la protección de los bienes. Que haya o no, o sea, puede ser que haya personas, o sea, no es requisito, no se requiere que haya familiares en estado de abandono, porque puede ser que lo inicie un socio, como dijimos antes, o un acreedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es cuidar los bienes, no es requisito que haya familiares y que estén en estado de abandono, ¿sí? Bien. Y la otra decía, ¿cuáles de estas funciones puede realizar el curador del ausente? ¿Sí? Una vez que ya hay sentencia, ¿qué puede hacer? Custodia y conservación del patrimonio del ausente. Verdadero. Verdadero. Venta de inmuebles de titularidad del ausente. Falso. 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 Bien, falso. Salvo que ustedes pongan verdadero siempre que exista una necesidad evidente e impostergable y el juez lo autorice, ¿sí? A ver, si les dan para desarrollar, pero en principio si es verdadero o falso, está bien, es falso. Cobro de créditos y pago de deudas del ausente. Verdadero. Bien, para administrar o para conservar ese patrimonio. Puede promover proceso sucesorio del ausente. Falso. Falso. Bien, falso. Por acá no tenemos nada que ver con respecto a la muerte. Eso no quiere decir que después se muera el ausente y inicie el proceso porque era el cónyuge. Pero en principio el curador no tiene nada que ver con el sucesorio, ¿sí? Utilizar los frutos de los bienes administrados en beneficio del sostén familiar del ausente. Verdadero. Bien, ¿sí? Como requisito le exige la ley que todas esas cosas, frutos que produce la cosa principal, lo utilice para el beneficio de familiar. ¿Se entiende hasta acá? ¿O se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, Bien, profe. entonces, Sí, profe. muerte, comprobación de la muerte, medios de prueba, ausencia, nada que ver con las situaciones que van a haber en presunción de fallecimiento, que son más extremas, tienen que cumplir más requisitos para declarar la muerte, ¿sí? Con la presunción de fallecimiento se van a querer equiparar a una muerte comprobada, ¿sí? Pero va a ser presunta, pero los efectos van a ser esos, poder abrir el sucesorio. En este caso, ¿sí? Porque ¿para qué nosotros con la muerte qué queremos hacer? Abrir un sucesorio para transmitir los bienes, los derechos, todo eso que dijimos al principio. En el caso de la simple ausencia, la finalidad es tuitiva de los bienes, ¿sí? Es de protección de los bienes abandonados por este ausente que se desapareció, ¿sí? Bien, si no tienen más preguntas, no sé si les sirve esto de hacer algunas preguntas como para leer los temas. Si quieren, para el próximo les hago también y les mando. Sí, está bueno. Y si no, está bueno. no es obligación. Bueno, chicos, buen fin de semana. Ojalá esté lindo. Así Nos vemos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.